Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Diana Gómez. Y yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y en esta ocasión nos vamos a acompañar para analizar otra emoción. Pero en esta ocasión vamos a analizar una emoción que consideramos como positiva. ¿De qué vamos a hablar hoy, Mike? El día de hoy vamos a hablar de la alegría. Y eso me tiene muy contento. Eso te tiene muy alegre. Así pero es. Fíjate, Mike, que incluso a veces hasta la alegría, que es considerada como una emoción positiva y que todos nos queremos sentir alegres, hasta esa a veces es malinterpretada. La podemos llegar a confundir con otras emociones por ahí o incluso pensar que siempre nos deberíamos sentir alegres y entonces es cuando también incluso podrían venir problemas con este sentimiento de alegría. Así es, no todo es color de rosa con la alegría y con esto no la queremos desacreditar ni mucho menos, sino poner en perspectiva para que pues puedan aprender algo. Esperamos que les deje algo de aprendizaje y que puedan comprender mejor esta emoción que damos muchas veces por sentado, ¿no? Que solo pensamos que la alegría se siente bonito y ya. Pero lo vamos a analizar desde un punto de vista más profundo, como solemos hacerlo aquí en Expresar Emociones. Nos gusta mucho hablar de las emociones y bueno, ahora retomaremos este tema de la alegría. Entonces, Mike, vámonos a una pausa para iniciar de inmediato con este tema y para conocer más a la alegría. Con mucho gusto, Diana. Y ya regresamos para comenzar a hablar de la alegría. Y efectivamente, esta es una emoción que se cataloga como positiva o como una emoción agradable que causa sensaciones agradables. Y bueno, todos hemos experimentado alguna vez alegría. Mike, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste alegre? Aparte de ahorita, digo. Ok. Mira, un momento muy reciente que puedo recordar es el fin de semana pasado que vi a mis amigos, un grupo de amigos. Ya sabes que tengo aquí mi bolita de amigos del club de vinos con los que me reúno regularmente. Y nos juntamos en la casa de uno de ellos y salió así de la nada. Entonces, bueno, como siempre, con ellos me la paso muy bien. También contigo, Diana, no nada más con ellos. Conste, ya me iba a dar envidia. Así es, luego vamos a hablar así de los celos y ahí vas a tener mucho que decir, ¿no? Celos de tus amigos y de todo. Y me la pasé muy bien con ellos, siempre me la paso muy bien. Entonces, es muy fácil para mí relacionar la alegría con con el vino. Con el vino, con este grupo de amigos, Diana. Pero estoy seguro que todos tenemos momentos de alegría la mayoría de las veces, es decir, casi todos los días podríamos decir. Pequeños momentos de alegría, por ejemplo, hace rato pues tuve algunas buenas noticias de unos proyectos que van caminando, que van saliendo adelante, de un cliente que pagó la factura un mes antes de lo que le iba a pagar. Entonces, bueno, esos son pequeños momentos de alegría. Y tú, Diana, cuéntanos, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste alegre, que lo identifiques así? Porque estoy seguro, como te dije, que en muchas ocasiones, pero a lo mejor no las registramos o no las recordamos o lo damos por hecho y sin embargo la alegría por ahí está. Fíjate que ahorita con lo que dijiste, que diario tenemos momentos de alegría que aunque no los registremos, me puse ahorita a pensar y escanear rápido algún momento de alegría de mi día de hoy y sí, puedo darme cuenta de uno y fue que en el trabajo me entregaron una carta donde me notificaban que el semestre pasado fui muy bien evaluada por mis alumnos y por lo tanto este semestre pues me van a dar un reconocimiento en una ceremonia oficial por haber tenido pues una muy buena evaluación en mi desempeño en las encuestas que los alumnos contestan y eso me puso muy, muy alegre. Bueno, yo estoy experimentando otra emoción de las que hemos hablado, que es la envidia. No es cierto. No, me da mucho gusto por ti. ¿Porque a ti te evaluaron mal? No me evaluaron mal. Me evaluaron bien, no, pero... Y bueno, y otro ejemplo que ahorita, pues también un poco reciente, es cuando mi novio me entrega el anillo de compromiso, me lleva a unas cabañas, que a mí me encanta el bosque y las cabañas y el frío y las chimeneas.
me lleva, me consiente muchísimo. No ande. Así las cabañas, el frío, y te quitó el frío. No, ay, eso no es de este programa, Miguel Ángel. Perdón. Entonces, bueno, me consintió, fue un fin de semana muy, muy hermoso y finalmente pues me da el anillo de compromiso y sentí una alegría inmensa, sentí mucho amor, incluso fue tanta la alegría que se desbordó en llanto. Mira, muy bien. Entonces, me acuerdo de esos 2 ejemplos en este momento. ¿Algún otro por ahí que le rasque? Conforme iremos platicando de la alegría, estoy segura que se me van a ir ocurriendo. Perfecto. Pero bueno, Mike, a todo esto entonces, si dices que la alegría puede presentarse pues en cualquier momento de nuestro día, ¿qué es? ¿Qué es la alegría? Pues la alegría es de una manera muy sencilla de definirlo y creo que no hay que darle muchas vueltas a esto, pero es un sentimiento grato, es un sentimiento agradable que podemos relacionar con un sentimiento de júbilo, de gozo. Y este sentimiento, esta emoción de alegría se relaciona a menudo con la felicidad, Diana, pero no es lo mismo. Ok. ¿No? En la felicidad vivimos momentos de alegría, pero alegría y felicidad no es lo mismo. Más adelante vamos a hablar de esta diferencia. Parecido no es lo mismo. Parecido, pero no es lo mismo, exactamente. Y la alegría también podríamos considerarla como una energía que se presenta, ¿no? Hay un sentimiento de, pues a veces hasta de celebración, a veces se relaciona con la celebración. Entonces, con la alegría vienen estas ganas de celebrar o estas ganas de compartir, ¿no? Nos da un sentimiento básicamente de placer o plenitud. Entonces, alegría y placer, podríamos decir, definiciones ya sabes que podemos encontrar muchas de acuerdo a diferentes autores, pero podríamos decir que alegría y felicidad son, alegría y placer, no felicidad, ¿no? Alegría y placer, porque si no me estaría contradiciendo lo que dije hace rato, que alegría y placer son muy similares, si no es que lo mismo, al menos así lo solemos relacionar, ¿no? Entonces, pues es este sentimiento agradable en pocas palabras. Creo que no hay que definirlo mucho. Ahora, hay diferentes situaciones que causan alegría. Ahorita ya dimos algunos ejemplos de la última vez que nos sentimos alegres. Pero hablemos de cuáles son aquellas cosas que nos causan alegría. O sea, no necesariamente momentos específicos recientes, sino situaciones en general que suelen detonarnos este sentimiento de alegría. Diana, ¿tú tienes algún ejemplo? Pues yo te podría decir que incluso los logros de los hijos ocasionan alegría. Por ejemplo, que mi hija acabe la primaria, la secundaria, la preparatoria, que obtenga alguna beca para algún estudio. O sea, esos logros que ella pues alcanza, a mí me generan alegría. Y fíjate, bueno, yo no tengo hijos, pero gente querida, ¿no? Hermanos o papás, ¿no? Padres, amigos queridos, alguna situación agradable que ellos o algo bueno que les hayan pasado nos puede causar alegría, ¿no? Entonces la alegría no es exclusiva de lo que nos pasa a nosotros, sino también se extiende hacia lo que le sucede a las personas que queremos, hacia eventos buenos, agradables que le suceden a las personas que queremos, ¿no? Yo tengo algunos ejemplos de situaciones que causan alegría con las que yo me puedo relacionar mucho. Por ejemplo, proyectos que se concretan, pero no cualquier proyecto necesariamente. O sea, siempre es bueno tener un nuevo proyecto, pero hay proyectos que emocionan más. Entonces, aquellos proyectos en donde está puesto un interés, algo a lo que le doy valor, y aquí lo podemos relacionar con la tristeza, algo a lo que yo le estoy dando valor y lo obtengo, me da alegría. Entonces recordemos cuando hablábamos del episodio de la tristeza, que cuando tengo existe algo a lo que le otorgo valor y lo pierdo o juzgo que lo pierdo, es cuando viene la tristeza. Bueno, aquí ocurre al contrario, porque podríamos decir que la alegría es la otra cara de la misma moneda, ¿no? Una cara es la tristeza y la otra es la alegría. Entonces, podríamos decir, a veces se dice que son sentimientos o emociones opuestas o contrarias, pero yo más bien diría complementarias. No me gustaría clasificarlo como en contra, como si una estuviera peleada con otra, porque no están peleadas, más bien son etapas diferentes o formas diferentes de vivir situaciones de la vida, ¿no? Entonces, lograr algo a lo que yo le otorgo valor, como por ejemplo un proyecto en este ejemplo que estoy dando, nos puede causar alegría. Otra
son las experiencias con los amigos o experiencias con la gente que queremos. No nada más amigos, puede ser con amigos, con pareja, con familia. Pero bueno, yo ahorita dije amigos a lo mejor porque lo traigo muy reciente por mi grupo de amigos, ¿no? Con el que me llevo muy bien. Entonces, tener experiencias con ellos, momentos que pueden ser momentos tan simples como una charla, una simple charla en donde empezamos a bromear y nos reímos, ¿no? Hasta situaciones tal vez más complejas como por ejemplo viajes, que pueden dar muchos momentos de alegría, incluso la anticipación, es decir, nos vamos a ir de viaje, ya genera alegría. Entonces esa anticipación ante lo que va a pedir, no le pegues al micrófono, ahí te encargo, Diana, por favor. Lo siento. Y entonces eso causa alegría. Entonces no nada más causa alegría lo que estamos viviendo, lo que estamos obteniendo, sino anticipar algo que va a pasar y que nosotros le estamos otorgando valor. Entonces fíjense cómo aquí el común denominador es otorgarle valor a algo. Entonces, incluso antes de tener ese viaje, si yo ya sé o creo que me voy a ir de viaje, entonces va a surgir la alegría porque en este ejemplo del viaje es algo que valoro. Ahora, ¿qué pasa si no se concreta? ¿Qué emoción sería, Diana? La tristeza o la frustración. O la frustración de las o el cuales enojo. Ya o todas ellas incluso, ¿no? En diferentes momentos. Entonces, bueno, incluso ya vimos, la frustración conduce al enojo o puede conducir al enojo. Entonces, bueno, ese es otro ejemplo. Otro ejemplo son las reuniones familiares, ¿no? Sobre todo aquí en México y bueno, en América Latina en general, creo que tenemos muy arraigado el concepto de la familia y las reuniones y esa cercanía y esa celebración con los nuestros. Y bueno, pues aquí en México, pues desde luego también, ¿no? Nos gusta, nos encanta la fiesta. ¿Qué otros ejemplos? Si te Diana? fijas, Mike, bueno, ahorita lo que estás diciendo también me viene pues con las relaciones de pareja, el compartir, pero justamente creo que el común denominador es el compartir las experiencias, el compartir los viajes, el compartir con amigos, el compartir con familiares, el compartir con pareja. O sea, este hecho de compartir yo lo podría ver como un común denominador de que genera estas sensaciones y este sentimiento de alegría. No sé cómo lo ves tú. Estoy de acuerdo con que compartir es un común denominador para muchos de ellos, pero no es exclusivo el compartir. Uh-huh. Porque, por ejemplo, voy a poner otra vez el ejemplo de que si me gano la lotería. A lo mejor no vas a compartir tu no alegría lo voy a con los compartir demás. con nadie, ¿no? A lo mejor es algo mío, o a lo mejor es un logro, un reconocimiento que es mío y que no necesariamente es un momento, una situación de compartir. Puede o no ser y me puede traer alegría. Ahora, vamos a ver un poquito más adelante cómo precisamente lo que tiene que ver con compartir puede dar un sentimiento más permanente, ¿no? Y más profundo, pero no les voy a echar a perder la película. Entonces, otra cosa que nos puede también ocasionar sentimientos de alegría, Mike, pues es el celebrar nuestros resultados. Como decía, bueno, tiene que ver un poquito con los proyectos concretados, pero también aquí nos podemos extender incluso al ámbito deportivo o claro, algún hobby o algún, a lo mejor, si nos dedicamos o tenemos como hobby la pintura y tener alguna presentación o alguna exposición de nuestras artes. Bueno, también ahí el celebrar nuestros resultados puede ser un motivo de alegría. O incluso cuando ves la televisión o algún partido, pues te da alegría que tu equipo haya ganado y tienes ese sentimiento en ese momento. Claro, los logros, o sea que hay lo que tú mencionas tiene que ver con los logros y ya dijiste los de tu hija, por ejemplo, sí, ¿no? O los propios, como ese reconocimiento que te van a dar, ¿no? Entonces, sí, también. El alcanzar un logro, alcanzar una meta también es un detonante de alegría. Ahora, una cosa es el reconocimiento y otra cosa es alcanzar el logro, no son lo mismo. Entonces, tanto alcanzar un logro me puede dar alegría, aunque no haya un reconocimiento detrás de eso, aunque nadie se entere, a mí solo me podría dar alegría con el hecho de saber que lo alcancé. Pero por otro lado también está el reconocimiento. Cuando hay reconocimiento, también hay este sentimiento de alegría, porque es algo que valoramos en general las personas. Y fíjate que yo he visto en esta parte de reconocimiento que es incluso puede llegar a ser un, pues no sé si detonante o algún aspecto muy importante en las empresas. El ser reconocido incluso está dentro de las necesidades y la pirámide de Maslow, la necesidad de reconocimiento y que esto nos genera, bueno,
o trascendencia y bueno, entre otras cosas, pero sí nos logra generar un sentimiento de alegría o de plenitud el poder ser reconocidos por algo que hicimos. Así es, de hecho, en el capítulo 18, en el Mac, ¿te episodio lo sabes 18, de memoria todos o qué? claro, y aquí tengo mi lista, estoy haciendo trampa, que hablamos de emociones en el desempeño laboral, hablamos precisamente de uno de los factores que generan motivación y compromiso, que es el reconocimiento, porque genera estos sentimientos precisamente de alegría, porque es satisfacer una necesidad que tenemos. Entonces, también podríamos verlo desde este punto de vista, Diana. Satisfacer necesidades nos trae alegría. Cuando logramos satisfacer una necesidad que está pendiente o un deseo, que también ya hablamos de la diferencia entre necesidades y deseos en el capítulo de frustración, que fue el 19. Así es, y que respecto a lo que comentas de las necesidades, también lo menciona Marshall Rosenberg como parte de las necesidades satisfechas. Y como lo veíamos también que las emociones tienen propiedades cualitativas, podemos sentir la alegría en diferentes grados. Podemos sentirnos simplemente alegres o felices o en celebración o satisfechos, o sea, diferentes eufóricos, emocionados. O sea, hay diferentes grados o niveles de energía que tiene esta emoción de alegría y obviamente pues diferentes formas de expresarse y de vivirse. Así es. Entonces, para resumir, Diana, ¿qué nos causa alegría? Nos causa satisfacer necesidades o satisfacer deseos. A ti te causa alegría el vino y ganarte la lotería. Porque es un deseo, no es una necesidad. es un deseo. Y la convivencia que ello la acompaña, ¿no? Sí. Entonces, Diana, vámonos a una breve pausa y continuamos en un momento hablando de esta emoción del día de hoy, que es la alegría. Regresamos. Y regresamos para seguir hablando de la alegría. Ya comentábamos en el bloque anterior que la alegría pues no es lo mismo que la felicidad. Más al ratito vamos a comentar las diferencias. También veíamos qué nos causa alegría. Pero Mike, yo quiero saber, que siempre nos ayudas con esto, es ¿para qué nos sirve la alegría? Porque así como todas las emociones que conocemos como negativas, pues yo supongo que la alegría también nos sirve para algo. Debe de tener alguna función. Bueno, así es, como todas las emociones tiene su función, no nada más es sentirnos bien, que yo creo que esa por sí sola ya debería ser, ¿no? Sin embargo, tiene otros beneficios que solo sentirnos bien anímicamente en el momento, porque pues hay diferentes estudios que revelan o sugieren que esta emoción de alegría está relacionada con un bienestar en general, porque repercute de una manera positiva en diferentes aspectos de la persona, en la parte cognitiva, por ejemplo. El aprendizaje, cuando estamos en alegría, y hablamos un poquito de las emociones y el aprendizaje, un poco o mucho más bien, fue todo un episodio. Entonces, la alegría es una emoción que en un proceso de aprendizaje nos va a ayudar. Es como que si la alegría, imagínate que fuera una llave y que abre así una cerradura que permite que el aprendizaje se pueda dar. Entonces, que fluya mejor. Que fluya. Aprendemos mucho más si estamos contentos, si estamos alegres. Motivados, inspirados. Exacto, porque viene esa motivación. Entonces tiene ese beneficio en el aspecto cognitivo, pero también en el aspecto fisiológico, porque está relacionado con el fortalecimiento, por ejemplo, del sistema inmunológico y mejorar la salud, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y también en la parte de nuestra conducta, cómo nos comportamos. Entonces, esta emoción de alegría, ¿no?, con lo que tiene que ver con la conducta, modifica nuestra conducta y nos predispone a una mejor forma de relacionarnos o un mayor acercamiento con las personas. Nos ayuda también a liberar tensión, la tensión que se ha acumulado en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Entonces, bueno, como ves, tiene muchos beneficios. Y uno de ellos, como decía, esto de las relaciones, esta parte de la conducta, cómo nos comportamos con los demás, favorece las relaciones interpersonales. Porque aquí es, como te decía, el ejemplo que te ponía con mis amigos, pues ¿qué pasa? Si estamos alegres, los vínculos se estrechan, ¿no? Nos la pasamos bien, pero los vínculos es más fácil la interacción. Es más fácil la interacción, la confianza aumenta, entonces estableces vínculos más estrechos con las personas con quienes tienes momentos de alegría.
y bueno, ese es un gran beneficio, diría yo, ¿no? Entonces, ves que he puesto este ejemplo muchas veces del hombre primitivo cuando empezaba a surgir como, vamos a decir, fisiológicamente, o sea, en el proceso evolutivo en el que ya el Homo sapiens apareció en la Tierra, pero que todavía no existían las civilizaciones como hoy las conocemos. Imagínate, esta sensación de alegría podría generar unión entre los miembros de una tribu, ¿no? De un clan, lo cual pues esta unión favorece o fortalece a esta tribu o a este grupo y los hace más fuertes ante amenazas del entorno. Entonces, todo lo podemos relacionar con esa parte de supervivencia y de fortaleza para lograr trascender y pues que la especie prospere. Sí, la alegría es una emoción que nos sirve para fomentar la cohesión y la integración en los grupos. De hecho, cuando, justo como decías, en el ambiente académico, se trata de fomentar estos ambientes positivos que ayudan o que fomenten al aprendizaje y a las relaciones humanas. Entonces, sí, estoy de acuerdo con lo que comentas y también con lo que mencionas de la liberación de la tensión, ya que, bueno, en el ámbito laboral cargamos con bastante estrés en algunas ocasiones y esos momentos de alegría, incluso de risa, es lo que nos puede ocasionar o generar cierto alivio para ir liberando la tensión acumulada en el cuerpo. E incluso ahora no lo he practicado, pero lo he visto y conozco un poquito al respecto del famoso yoga de la risa, que es este deporte con la intención de fomentar la alegría, la risa, todo lo que esté acumulado en relación con esta emoción. Incluso hay un grupo de personas que se hacen llamar médicos de la risa, no sé si los has... ¿Como Patch Adams? Como, sí, ándale, como, exacto, ¿no? Entonces, que promueven precisamente la alegría. Yo creo que sería interesante en algún momento entrevistar a alguien que esté involucrado en esto, porque creo que podría dar para un tema bastante interesante y profundizar en el tema de la alegría con gente que se dedica a promoverla de una manera más activa. Y es que como lo comentabas hace ratito, Mike, si la misma alegría genera ciertos químicos, hormonas en el cuerpo que favorecen al sistema inmunológico, entonces pues es incluso, bueno, por lógica y se han demostrado en estudios que el humor, la risa favorece a que pacientes enfermos se recuperen más rápidamente con sesiones, digamos, de risoterapia. Claro, ¿no? Entonces tiene beneficios innegables. Esto ya ha sido comprobado muchas veces. Entonces, bueno, ahora no todo es color de rosa, como color decías. de rosa, no todo es miel sobre hojuelas. Si bien la alegría es sumamente sana vivirla, así es como es sano vivir todas las emociones, al estar catalogada como una emoción positiva, podríamos pasar por alto algunas cuestiones importantes a tomar en cuenta con relación a la alegría. Entonces, ¿cuándo la alegría puede funcionar o estar en nuestra contra o en lugar de ayudarnos representar algún tipo de obstáculo o algún tipo de perjuicio en nosotros o en nuestras relaciones, Diana? Entonces, aquí tenemos unos cuantos puntos a tomar en cuenta. ¿Los quieres escuchar? Sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, algo a lo que puede llegar a conducir la alegría, no quiere decir que en todos los casos o en todas las personas, pero puede llevar a una falta de empatía. Falta de empatía sobre todo con la gente que no está experimentando la alegría en ese momento. Eso nos puede llevar a una desconexión con las personas. Entonces, imagínate, Diana, que yo estoy súper contento y con ganas de celebrar y tengo la alegría así muy, muy, muy presente en este momento, pero tú no estás en ese canal. Tú estás tal vez triste, tal vez frustrada, enojada. Y si yo lo que intento hacer por estar en mi alegría es quererte contagiar de mi alegría, decir, no te enojes, no estés triste, no pasa nada, mira, ve la vida positiva. Y entonces empiezo con estos mensajes, ya sabes, de optimismo. Entonces pasa algo de lo que ya hemos hablado en distintas ocasiones en esas otras emociones que etiquetamos comúnmente de negativas, que es empezamos a querer tapar, sustituir o negar una emoción y no vivirla y no vivir ese proceso que nos puede traer aprendizaje. Entonces, podemos volvernos invasivos con nuestra felicidad. Y ahorita tengo un ejemplo que te voy a dar. Yo también tengo un ejemplo y veamos qué tal. No es para resolverlo ni nada por el estilo, pero se me hizo muy curioso. Hace un par de días, 2 universidades de nuestro país
tuvieron acontecimientos, digamos, muy diferentes. Por una parte, una universidad festejaba un aniversario muy importante, por lo cual la población de esa universidad pues estaba muy alegre Claro. por festejar Celebración, júbilo, mucha alegría. júbilo, celebración, algunas promociones, eventos en los distintos campos de esta universidad. Y por otra parte, en el mismo país, otra de las universidades más importantes, pues tenía una situación más bien caótica, donde se estaban pues haciendo manifestaciones para tratar de frenar la violencia que existía en esa escuela. Entonces hubo ahí en redes sociales pues varios problemas, discusiones, debates que se prestaron pues porque había dos situaciones contrastantes, una de mucha alegría y otra a lo mejor de mucho enojo o tristeza entre pues estudiantes de estas dos universidades. Claro, y hubo mensajes de descalificación, de ¿no? reproche De incluso, reproche de por por qué estar estaban alegre, ustedes ¿no? alegres, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que estar alegre sea mal, pero lo que pasa es, ¿qué pasa cuando en nuestra alegría o en nuestra tristeza? O sea, en realidad esto pasa con cualquier emoción, puede pasar con cualquier emoción. Cuando en nuestra emoción nos volvemos invasivos y queremos imponer esa emoción. En el caso de la alegría, si yo estoy alegre en el ejemplo que te ponía y te quiero imponer mi felicidad, entonces yo no te estoy respetando a ti. Y cuando yo te dejo de respetar, o sea, cuando te quiero imponer algo ya no te estoy respetando y cuando eso ocurre, yo ya me desconecté de ti, no hay empatía, ¿no? Porque no estoy sintiendo contigo. Ahora, no quiere decir que yo entonces mi alegría la transforme en tristeza porque tú estás triste, pero tal vez no es el mejor momento para que tú y yo interactuemos porque podríamos estar en dos estados emocionales completamente opuestos en los cuales no puede haber una conexión. Pero es lo mismo al revés, Mike. Si yo estoy triste, yo no puedo imponerte a ti Desde que tú luego, también estés triste. exactamente. De como yo estoy triste, tú también debes de estar Exactamente, triste. ¿no? Entonces son dos emociones, pues sí, como dices, del lado opuesto de la moneda. Y las dos merecen su respeto y las dos merecen su lugar. Así es, toda emoción, como ya lo hemos visto, tiene su porqué, tiene su para qué. Y es muy importante respetar las emociones de los demás y respetar también las emociones propias, no querer enmascarar, porque bueno, este es otro de los problemas que trae la alegría, cuando lo queremos usar como una máscara ante la tristeza. Y entonces queremos estarnos riendo de situaciones cuando en realidad lo que amerita es procesarlas a través de una tristeza o a través de otras emociones. ¿Qué pasa con las personas que no o que se les enseñó que una emoción determinada es mala, como por ejemplo la tristeza, el llanto, los hombres no deben llorar? Entonces tal vez es una persona que cuando ocurre una pérdida, al no permitirse la tristeza, al tenerla, tener este estigma, tenerla descalificada, a lo mejor se ríe de su desgracia. No sé si incluso has escuchado aquí en México en algún momento, en alguna canción así de que hablaba de una persona que se reía de su desgracia, ¿no? Entonces, bueno, este es desconectarme con las emociones y quererlas usar para tapar. Y a veces la alegría es una emoción a la que se recurre mucho para querer enmascarar otras emociones que se etiquetan como negativas. De hecho, creo que desde el aspecto psicológico tiene, no sé si tiene algún nombre, pero sí es muy común escuchar o ver de personas que efectivamente enmascaran su tristeza con alegría, con esta sonrisa, con esta risa. Incluso, bueno, creo que el mejor ejemplo que se me viene ahorita a la mente es la de Robin Williams, el actor, sí, justamente que hizo de Patch Adams, que bueno, él terminó suicidándose, si no me equivoco, y él, bueno, lo que he leído en su biografía, en los artículos, es que pues sus películas eran de risa porque él quería que la gente no pasara por lo que él estaba pasando. Entonces él fomentaba esta alegría, esta felicidad, la risa, cuando él realmente, digamos, en su soledad, en su habitación, estaba viviendo una realidad completamente diferente a lo que él expresaba en público. Claro, entonces no siempre la alegría es la emoción que nos está ayudando en un proceso, ¿no? Ahora, en el caso de Robin Williams, tengo entendido que él tenía depresión, lo cual, bueno, claro, es una situación extrema, delicada y de la cual, bueno, no vamos a profundizar ahorita, ¿no? Pero el mensaje es, la alegría tiene su lugar y su momento como todo. O sea, imagínate, no vas a llegar a reírte a un funeral. Ahora, no porque
como tal esté mal. O sea, yo he ido a funerales donde un amigo han tenido pérdidas y dentro de ese momento cuando estamos pues ahí en la funeraria, ¿no? Acompañando a la familia, pues hay momentos de risa, recordando algunos momentos, hay ciertos chispazos de alegría, entonces no estoy diciendo que eso esté mal, no estoy juzgando eso, sino a lo que me refiero es, si yo quiero que la emoción predominante en este ejemplo, en el funeral, sea una emoción de alegría y quiera contagiar a los deudos, a las personas que están pasando por un duelo, les quiero imponer mi alegría, es lo que estaría bastante fuera de lugar, ¿no? Entonces, es a lo que me refiero y no necesariamente esos chispazos que platicando Que con las son personas, válidos. exacto, con las mismas personas que están viviendo el duelo, a veces vienen esos momentos de risa y yo lo he vivido con mis amigos y creo que eso es completamente normal y sano, pero no imponer una emoción y querer que sea predominante, porque yo estoy alegre, quiero que tú estés alegre, aunque estés viviendo un proceso difícil, porque es cuando ya no estarías respetando tu proceso de duelo. Correcto. Y además, Mike, ¿qué otros problemas nos podría traer la alegría? Bueno, otro problema es que podamos nosotros crear expectativas irreales de nosotros mismos, de los demás o de las situaciones. Y aquí es cuando dentro de la alegría, por ejemplo, comenzamos a hacer compromisos que no podemos cumplir o establecer relaciones sin las bases correctas. Estoy contento porque conocí a una persona y a lo mejor no la conozco bien, pero digo, esta es la persona ideal. Idealizo a la persona y a lo mejor empiezo en una relación en la que no necesariamente quiero estar y al día siguiente me arrepiento, ¿no? Sucede por ahí una disonancia cognitiva y entonces digo, ¿sabes qué? Que siempre no, ¿no? Entonces, este es otro de los problemas. O hacer promesas, ¿no? Promesas que no vamos a cumplir, compromisos o promesas que no vamos a cumplir por estar muy contentos y perder esa perspectiva o esa objetividad. Es como dicen que cuando la emocionalidad está muy alta, no tomes decisiones, que te esperes un poquito a que se calme, tanto ya sea la alegría o el Claro. enojo, lo que sea, y tomes decisiones, pero ya cuando puedas estar en un estado de mayor tranquilidad y ecuanimidad. De hecho, Blair Singer dice, cuando la emoción sube, la inteligencia baja, ¿no? Entonces, esto puede pasar con varias emociones, como el enojo, pero también la alegría, ¿no? Y otros puntos, vamos a decir, en contra o problemas con la alegría cuando no se vive de una manera adecuada es cuando empieza a causar euforia y en esa euforia empiezo a tener un comportamiento que vaya en contra de los demás, caer en excesos, por ejemplo, actos de vandalismo por celebrar algún triunfo del equipo deportivo, de la selección nacional de algún deporte, o por ejemplo, en estado de ebriedad. Por ejemplo, ir a una despedida de soltero y estar 3 días en estado de ebriedad porque estás muy alegre. Bueno, por ejemplo. Digo, o sea, casual, se me ocurrió ahorita. Puede tener repercusiones en la salud o puedes terminar haciendo algo de lo que te arrepientas. Puedes perder contacto contigo mismo, ¿no? A lo mejor con tus verdaderos intereses, tus verdaderas prioridades y caer en ese exceso de la celebración que te lleve a una situación de malestar para ti o para los demás. Cuestiones como, por ejemplo, me confío porque estoy muy alegre y me pongo a tomar y luego manejo porque sigo en esta alegría, en esta euforia y puedo yo causar un accidente que me afecte a mí o afecte a otras personas. Entonces, esto podría ser, no quiere decir que la alegría sea la culpable de este tipo de situaciones. O sea, aquí es el juicio, el juicio de cada persona. Sin embargo, puede ser el precursor a estas situaciones en las cuales se sale de control y podemos llevarlo a un estado, o podemos llegar a un estado de malestar. Entonces, la alegría nos puede conducir a algún otro camino, como ya decía, como la euforia, caer en excesos, ¿no? Celebración. Y a mí me ha tocado ver que a veces cuando gana el equipo de aquí, los Gallos de Querétaro, vivo muy cerca del estadio, entonces pues, me toca ver muy seguido la celebración y la gente va gritando, va eufórica cuando triunfa y me contaron una vez que un amigo había comprado unas cervezas y estaba fuera de la tienda tomándoselas
y llegaron unas personas que estaban celebrando y les quitaron las cervezas y las empezaron a tomar y bueno, mi amigo y la persona con la que iba, pues sabían que no era prudente, estaban alegres, fíjate, pero sabían que no era prudente meterse con las personas, entonces bueno, no hicieron nada, aceptaron que habían perdido sus cervezas y continuó, pero también he sabido de casos en donde dañan propiedad ajena, no agreden a las personas. Entonces, este es el tipo de situaciones en las que se puede llegar a caer cuando no se tiene una inteligencia emocional desarrollada. Fíjate que yo otro de los problemas que veo es el querer o el pensar que debes estar alegre todo el tiempo, el decir, es que yo tengo que estar alegre, es que mi vida tiene que ser alegre y yo voy a estar alegre, o sea, esa necesidad forzosa de mantener la alegría en tu vida, creo que también puede llegar a ser un problema, el forzarte a que tienes que estar alegre. Definitivamente es crear una expectativa falsa de que debo estar alegre todo el tiempo y una expectativa que no voy a poder cumplir. Entonces, eso, y no es, tal vez no es la alegría misma, sino la idea que tengo de la alegría y que a fuerza tengo que estar alegre. Y también otra cosa que eso nos puede, bueno, o más bien que está muy relacionada es que subestimar o negar otras emociones, ¿no? Esto tiene que ver con subestimar o negar otras emociones. Ahora, hay otro término, Diana, que es el hedonismo. No sé si tú has escuchado hablar acerca del hedonismo, que es pues es una, no sé, forma de pensamiento, una doctrina que nos dice que, o que pone a la satisfacción, ¿no? Y al placer como un fin superior, como un fin a alcanzar. Entonces, el propósito de la vida es buscar ese placer y esa que bueno, como dijimos, lo podemos relacionar con la alegría, como si fuera lo único en la vida, y entonces tiene que haber un placer y una alegría inmediatas, no hay tolerancia a la espera, y entonces pues esto está o llega a estar relacionado con excesos, con caer en excesos. Sin ese placer no se está bien, entonces no se es capaz de tolerar otros estados emocionales que no se sienten tan bien, como la tristeza, por ejemplo. Entonces negar otras emociones, es esa búsqueda desmedida, es una falta de balance en la vida, porque la vida no es solo alegría, tiene emociones de todas, porque tiene diferentes situaciones que las detonan. Entonces es esa falta de balance y pues sentir placer o sentir alegría, Diana, no es la única forma de estar bien. Se puede estar bien en un estado de paz, de tranquilidad, en donde la alegría no está presente en ese momento, pero se piensa muchas veces que la alegría es la única forma de estar bien. Mike, y por lo que comentas ahorita, yo puedo, digamos, leer entre líneas que tanto el placer como la alegría, pues son temporales. Sí. O sea, son emociones que se sienten en un instante, digo, pensando ahorita tal vez más en el placer, que lo sientes en ese instante y después se desvanece. Y entonces buscas otra cosa que te vuelva a dar placer y se desvanece. Y entonces en esa búsqueda constante de buscar placer, pensando que ahí vas a encontrar la felicidad, Así es, nos podemos perder. y ahí, exacto, porque ahí cada vez voy a requerir de más experiencias, de más, y fíjate, aquí es cuando se recurre a ciertos excesos, como por ejemplo las drogas, buscando esa sensación de placer y esa alegría desmedida, y después quiero reproducir, quiero reproducir esa sensación, pero el cuerpo ya generó resistencia, porque ante la alegría y el placer se liberan ciertas hormonas, y el cuerpo puede generar resistencia como ante cualquier otra y requerir cantidades mayores para activarse esos centros de placer y entonces volver a experimentar la sensación. Es por eso que es muy importante que nosotros busquemos pues el placer o estos momentos de alegría en nuestras actividades diarias, tal vez en el hacer deporte, en el compartir con amigos, claro, en lo cotidiano, como decías, día a día tenemos momentos de alegría que si nos damos cuenta los podemos incluso contar y enumerar, pero el problema es engañarnos y querer buscar esos momentos de alegría o esos momentos de placer mediante pues otro tipo de actividades o de sustancias que nos van a cobrar muy cara la factura. Así es. Entonces podemos resumir, Diana, o englobar esto que hemos estado hablando en este bloque, que la alegría
es maravillosa y tiene aspectos muy positivos que nos llevan al bienestar general, que tienen un impacto positivo en muchas áreas de de nuestra vida, de nuestra persona. Dentro de ellas, por ejemplo, las relaciones, como ya hablábamos, el conocimiento, el aprendizaje, el estado de salud, pero también pueden tener sus connotaciones negativas, como ya hemos estado hablando, falta de empatía, negar otras emociones. La búsqueda del placer por sí mismo. Exacto, ¿no? Entonces, vamos a una pausa, Diana, y regresamos en un momento para continuar hablando de la alegría. Y ya regresamos para seguir hablando de la alegría. Y de acuerdo a la psicología positiva del psicólogo Martin Seligman, se ha pensado muchas veces que sustentar la felicidad en la búsqueda del placer, es decir, en la vida placentera, realmente deriva en un mayor índice de insatisfacción. La búsqueda de una felicidad auténtica implica poner un mayor enfoque en el compromiso y en el significado, más que en el placer que es momentáneo. Y aquí, Mike, me gustaría ir como haciendo una pequeña diferencia entre lo que es la alegría, que es el tema de hoy, versus lo que es el placer y la felicidad, que ya hemos dicho que son cosas muy diferentes. Yo me encontré navegando en internet una definición de por qué el placer no es lo mismo que la felicidad. Y justamente decía que el placer nos segrega la hormona dopamina y que bueno, esta hormona es adictiva. Esta sensación de placer es a corto plazo, por ejemplo, disfrutar de un helado es momentánea. También es visceral, se siente en el cuerpo el placer, lo podemos detectar fácilmente. E incita a tomar. Aquí hablaba de un ejemplo, por ejemplo, de cobrar tus fichas en el casino, ¿no? De cambiarlas luego. También decía que normalmente el placer se experimenta solo. Puede ser comer, comprar o beber. Es decir, el placer lo experimentas tú mismo. Y hace que el cerebro diga, me siento bien y quiero más. Por lo tanto, muchas veces puede desencadenar una adicción. Y por otro lado, mencionaba que la felicidad segrega mayormente serotonina, la cual no es adictiva, y es una emoción, la felicidad, o un estado que es a largo plazo, es decir, es etéreo, no es tan visceral como el placer, sino es etéreo, que se siente incluso por encima del cuello, así es como lo describían. Esta sensación o este estado de felicidad nos incita a dar, por ejemplo, cuando nos ofrecemos como voluntarios en algún servicio social, y normalmente se comparte lo que hablábamos hace ratito, el pasar tiempo con los amigos, con la familia, e incluso hace que el cerebro diga, me siento bien y es suficiente, y por lo tanto pues no desencadena una adicción. Esto es lo que yo vi en cuanto a diferencias de placer y felicidad. ¿Qué nos tienes tú, Mike, también? Bueno, a mí me gusta definir la felicidad. Esto no es algo necesariamente que haya visto en algún lugar, sino es como una definición que a mí me gusta de felicidad. Y para mí es un sentimiento de bienestar general, duradero, ¿no? Que puede tener altibajos, puede tener contrastes, pero estos contrastes también permiten valorar el camino recorrido y la situación actual. Entonces tal vez viví situaciones que no necesariamente fueron cómodas, pero si soy capaz de voltear hacia atrás y valorar estas situaciones como parte del aprendizaje que tuvo que suceder para llegar al punto en el que estoy hoy y valorar lo que hoy tengo y dónde me encuentro, entonces eso podría ser más parecido a la felicidad. Entonces es como un sentimiento general de satisfacción en donde observas tu vida o al menos algún periodo significativo de tu vida con un balance positivo, como que el saldo es positivo y estoy bien, ese estado de bienestar. Entonces así me gusta pensar en qué es la felicidad. Y pues como mencionas, para situaciones que están más relacionadas con la felicidad que con la alegría o el placer momentáneo, es cuando nos enfocamos en las experiencias, por ejemplo, y no en las recompensas. Si yo quiero viajar, por ejemplo, voy a poner el ejemplo porque es algo que me gusta,
Y entonces creo que ya haber realizado el viaje, es decir, ya viajé y poner como una banderita en el mapa, ¿no? O más bien una palomita, ¿no? En algún país o acumular banderitas porque ya visité un nuevo país, eso no, me puede dar satisfacción, pero no necesariamente me va a dar felicidad. Pero si yo me enfoco en la experiencia del viaje, en lo que voy aprendiendo, experiencias que no siempre pueden ser cómodas, porque a veces es enfrentarnos a un idioma diferente, a situaciones nuevas que no sabemos necesariamente cómo manejar en ese momento, pero el enfocarnos en estas experiencias y esto nos puede dar un placer más duradero que decir simplemente viajé como una recompensa, como haber viajado. Y yo tengo una frase que me gusta decir con relación a esto de los viajes, y yo digo que los viajes los disfrutamos en tres momentos diferentes, en tres tiempos diferentes, ¿no? Cuando los planeamos, cuando los realizamos y cuando los recordamos. Entonces, para mí es la mejor inversión porque rinde frutos durante muchos Antes, momentos. durante y después. Así es. Pero esto tiene que ver con las experiencias, o desde mi punto de vista esto tiene que ver con las experiencias. Entonces, valorar esas experiencias que hemos vivido. Ahora, puse el ejemplo de los viajes, pero pueden ser también en situaciones cotidianas las experiencias de hacer algo en conjunto. Por ejemplo, Diana, el hacer este podcast es una experiencia que estamos teniendo cada vez que grabamos un episodio, y eso, si lo valoramos, yo creo que nos puede traer este sentimiento de felicidad, más que si vemos si la gente ya lo escucharon tantos miles de personas, o sea, cosa que agradecemos y que nos da mucha satisfacción el saber que nos escuchan, y cuando comparten y cada vez más gente nos dice que les gusta lo que estamos haciendo. Entonces eso es muy, muy valioso y realmente nos gusta mucho esos resultados, ¿no? Lo valoramos. Pero también la experiencia de estarlo haciendo, hacerlo por hacerlo y disfrutar la experiencia, disfrutar de estar grabando, disfrutar de estar documentándonos sobre este tema, es pues algo que también vale la pena considerar, ¿no? Y creo que eso nos podría conectar más con un sentimiento de felicidad, al menos en lo que se refiere a este proyecto. Y justamente tiene que ver con esto que te comentaba de la psicología positiva, Mac. Tiene que ver con este significado, con este compromiso e incluso con el querer compartir. O sea, justamente esta felicidad o este estado de felicidad se genera por aspectos más trascendentales o de trascendencia que tenemos como ser humano, a lo mejor como nuestro propósito de vida, nuestro significado, el por qué estamos aquí. O sea, es diferente la causa raíz que ocasiona la felicidad a la que ocasiona, por ejemplo, la alegría, que bueno, ya estábamos platicando de eso. Así es. Entonces, bueno, cuestiones como los actos de generosidad, que es lo que decías de compartir, nos pueden conectar más con la felicidad, el compromiso en hacer algo, el compromiso con una persona, con un proyecto, ¿no? El que tenga significado lo que estamos haciendo, que sea por un fin mayor, por un fin supremo, digámoslo así, ¿no? Entonces eso nos puede conectar más con la felicidad. O algo que tenga que ver con las relaciones, con fomentar relaciones, o establecer relaciones duraderas o relaciones profundas, no relaciones superficiales donde solo nos juntamos para hacernos reír o porque nos la pasamos bien, sino que realmente nos llegamos a conocer y podemos compartir no solo experiencias, sino también sentimientos, situaciones donde hay empatía, ¿no? Este tipo de relaciones que son más profundas, que pueden llegar a ser muy duraderas, también nos pueden conectar con estos sentimientos de felicidad. Y estas que hemos mencionado pues no son mutuamente excluyentes, ¿no? Puedo hacer actividades en donde hay un compromiso que tiene un significado mayor y donde fomento relaciones y donde a lo mejor también hay involucrados actos de generosidad, entre otras cosas. Entonces eso tiene más que ver con la satisfacción con la felicidad, y que no necesariamente generan una satisfacción inmediata. No hay una recompensa inmediata como tal. Es a largo plazo. Es a largo plazo, así es. Así es. A ti, Diana, ¿Qué me causa felicidad? ¿Qué te causa, Mike? ¿Qué me causa felicidad? Te lo puedo decir así. El trabajar donde estoy trabajando, el compartir esto con los alumnos, conocerlos, estar en ese ambiente me causa mucha felicidad. Me causa mucha felicidad también estar aquí compartiendo todo esto acerca de las emociones, cada vez expandir más este conocimiento. Me causa felicidad y alegría, me pone muy alegre el bailar, el expresar mis emociones a través de la danza. Creo que esos podrían ser mis ejemplos. ¿Y tú?
¿qué te causa felicidad? Bueno, están muy relacionados con los tuyos, hacer cosas que tienen que ver con trascender. Por ejemplo, para mí, las interacciones que tengo en sesiones de tutoría o en sesiones de coaching, me dan vamos a decir que llegan a un lugar de mi alma que no muchas actividades llegan. Que hay actividades que me causan mucho placer o mucha alegría, pero no necesariamente tocan tan profundo. Y estas actividades de compartir con la gente, de escucharlos, de hacer o de contribuir a que la gente se sienta escuchada, se sienta valorada, sin ser juzgada, por ejemplo, eso es algo que me gusta aportar. Y que me trae un sentimiento, pues sí podría decir, de felicidad, ¿no? Cuando lo veo en una perspectiva amplia. Si bien me trae satisfacción una sola sesión, ¿no? Y me puede dejar muchísimo, tal vez hablar de felicidad yo lo podría conectar con esa trayectoria, ese camino recorrido en el cual hay diferentes personas con las cuales puedo tener esa conexión especial. Entonces eso es algo que me da mucha... Que lo conecto yo con la felicidad. Muy bien, Mike, me gusta lo que escucho. ¿Y qué te parece que antes de que terminemos, antes de que se nos acabe el tiempo, solamente les quiero compartir algunas sensaciones físicas o respuestas fisiológicas que provoca la alegría? Como ya lo hemos comentado, bueno, segrega la dopamina, segrega también la serotonina y esto hace que se modifique el balance hormonal del organismo, particularmente en el sentido de disminuir los niveles de cortisol, de epinefrina y de la hormona del crecimiento. Es decir, en el plano endocrino, la alegría produce efectos opuestos a los que se aprecian en las situaciones de estrés. También eso mismo justamente fortalece el sistema inmunológico y nos ayuda a mejorar nuestra salud y nos mantiene con niveles altos de energía. Y además, Mike, no sé si te ha pasado, pero cuando te sientes alegre, obviamente tu humor mejora mucho y tu cuerpo se relaja. Claro. Entonces tiene muchos beneficios el sentir alegría. Así es. Pues muy bien, Diana, ya hemos estado hablando aquí de varios conceptos de los que no necesariamente, bueno, yo digo que rara vez llegamos a profundizar acerca de la alegría, la damos por hecho y no nos detenemos a pensar en todo lo que hay detrás y para lo cual nos sirve, que tampoco es una invitación a que analicemos cada cosa de la vida. Creo que a veces simplemente vivir las situaciones pues nos puede traer bienestar, ¿no? Pero a veces vale la pena conocer qué hay detrás de temas como estas emociones que nos mueven, la alegría incluida, en donde podemos descubrir cosas interesantes y podemos darnos cuenta que, como decíamos hace rato, no porque parezca que es bueno, quiere decir que en absolutamente todas las circunstancias lo llegue a ser, y ya hemos hablado de eso. Y lo que sí también es importante, Mike, es que si nosotros nos conocemos y descubrimos qué situaciones nos provocan alegría, también las fomentemos, pero de una manera responsable. Claro, así es. Yo tengo una alumna que el escalar le provoca alegría. Entonces, por seguir practicando estas actividades que nos fomentan la alegría, leer, viajar, escribir, caminar en la naturaleza, para justamente fomentar en nosotros estas emociones positivas y estar en bienestar. Yo por eso voy a seguir viajando, Diana. Muy bien. Y pues hemos llegado al final de este episodio donde hablamos de la alegría. Me da mucho gusto, Diana, me da mucha alegría haber estado hablando de la alegría, y agradecemos a las personas que nos escucharon. Esperamos que les deje algún aprendizaje o alguna reflexión que les permita, pues, a lo mejor entender un poquito diferente o de manera más profunda las emociones, y los esperamos en otro episodio. Y mientras tanto nos pueden contactar a través de nuestros correos electrónicos. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. El mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. También nos pueden visitar en nuestra página www.expresaremociones.com, en nuestra página de Facebook, que es Expresar Emociones, Emoción y Bienestar, y en nuestro canal de YouTube, Expresar Emociones. Así es, entonces a partir de hoy vivamos en alegría, en una alegría responsable y en bienestar. Hasta la próxima.